vamos a ver un tema agresivo. De por sí ya ven fiscales agresivas. El tema de hoy es de los más agresivos. Recordando que la autoridad fiscal, todas, tienen 4 facultades. Ya hemos platicado. Facultades de gestión. Un ejemplo de facultad de gestión es hoy el 69B, la presunción de operaciones inexistentes. Es una facultad de gestión. La autoridad presume que hay operaciones inexistentes. Todavía no ejerce facultades de comprobación y ya determinó o ya determina que puede haber operaciones simuladas. Otra, por ejemplo, la cancelación de los sellos digitales. Cancelación para la expedición de CFDIs. Ya ven que es una facultad de gestión que detecta que el que hace de la cancelación de los sellos. Por lo tanto, el contribuyente no puede expedir factura. Queda impedido. Esa es una facultad de gestión. Las que ya son más incómodas son las facultades de comprobación. Ya ven que tiene por lo menos 10 facultades de comprobación. Lo pueden checar en el artículo 42 del código. Tiene 10 fracciones. Facultades de comprobación podrían ser 6, pero en total son 10. Visitas domiciliarias. Famosa. La revisión de gabinete. La otra revisión que es la revisión electrónica nueva. Otra facultad de revisión in situ, la fracción décima, en el momento de la operación. Dicha transacción. La revisión del dictamen. O sea que tiene pues varias facultades. Hoy vemos en el Código Fiscal en el que es posible. Desde luego que esas facultades de comprobación no son cómodas. Yo creo que a ningún contribuyente le gusta llegue la autoridad y haga ejerza sus. Tenemos las facultades de liquidación. Esas facultades de liquidación es cuando ya determina en cantidad un crédito fiscal. Es decir, detecta omisión, determina iliquidad líquida, un crédito. Y esto lo facultación. Y tenemos la cuarta y última, que es una facultad muy agresiva. La facultad. ¿Qué entendemos? Viene de coacción, de fuerza. Es decir, él va a iniciar un procedimiento de cobro a la fuerza. Este procedimiento no requiere de un juez, no requiere de un juicio, solo requiere de que él le vence el término contribuyente y de inmediato hacer. ¿Qué procedimiento utilizan para tal efecto? El procedimiento administrativo de ejecución.
es el tema que vamos a ver hoy. Se le conoce económico coactivo o procedimiento coactivo, porque es un cobro que realiza desde el uso de la fuerza. Dando su imperio, va a hacer valer dicho procedimiento para lograr el cobro de un y en seguridad social no, no está. Iniciamos con tesis, tienen que ver con el PAE, vulgarmente conocido como procedimiento administrativo de ejecución económico coactivo. Esta es una tesis de junio de 2018, como verán, no es muy lejana, aislada, y dice, pago de lo indebido lo constituye cuando realiza crédito fiscal al cual se le declara la nulidad por actualizar la prescripción de las facultades de cobro de la autoridad. Por lo tanto, es susceptible de devolución. Y encierra la sentencia que si pagamos fue declarado pago de lo tanto tenemos derecho a la devolución. En ese sentido, si de la declaración de nulidad de los actos del PAE por actualizar prescripción se traduce en que el actor obtiene la satisfacción de su pretensión planteada, juicio contencioso, es decir, esa declaración provoca la insistencia de la resolución impugnada ante la ilegalidad. Ello implica que el pago realizado como consecuencia de ese crédito constituye un pago susceptible de devolución en términos del 22. Una tesis interesante, y esto tiene que ver cuando pagamos un crédito fiscal que en su caso ya esté prescrito y que nos hayan aplicado el pago. Y otra tesis desde marzo 2 en esa isla y dice garantía de la entidad fiscal. La obligación de la autoridad de calificarla prevista por el 85% del código no es exigente tratándose, sin embargo, dentro de es otra cosa. Una cosa es la garantía del interés fiscal y otra es el procedimiento administrativo de ejecución. Y como dice aquí, nos vamos a 4 capítulos de las notificaciones de garantía del interés fiscal, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, el artículo 87 que establece que la garantía que se ofrezca es objeto de calificación. Lo anterior significa que para que esa garantía logre constituir, debe seguirse una serie de reglas especiales y tomar en esa fase. Si bien se ha determinado un crédito fiscal, este aún se exige. De ahí que la autoridad deba hacer cumpla con los requisitos legalmente previstos y sea suficiente para cubrir el deudo. Es válido exigir requisitos previstos en el tratado, ya que en esta etapa trata de crédito, no una de las formas descritas por el código. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Ustedes tengan un poquito mayor
mayor conocimiento o énfasis del tema. Cuando hablemos del embargo, que no es nada agradable, desde luego, van a ver que hay tres modalidades. El embargo precautorio, el embargo para garantizar y el embargo para satisfacer. Se parecen, pero son todos distantes y distintos entre sí. Se parecen mucho, pero no lo son. Facilíteme, no sea malita, el 40 del Código Fiscal. Fíjense, la autoridad fiscal podrá emplear medidas de apremio. ¿Ok? Ah, ya te pasaste de la fracción tercera. Practicar qué cosa, el aseguramiento qué cosa. Allí el embargo no es ni para garantizar ni para... ¿Por qué se hace ese embargo? ¿Cuál es su razón? ¿Una medida de qué? De apremio. Una medida de apremio. Vamos a pensar, tú no dejas pasar a la autoridad, impides el acceso a la autoridad. ¿Qué puede hacer la autoridad? A consignarte a un ministerio público, solicitar el auxilio de la fuerza pública o la otra, practicar un embargo. No es un embargo definitivo, ¿estás de acuerdo? Puesto que todavía no hay ni siquiera un crédito. Imagínate, tiene la autoridad a ejercer facultades de comprobación y te le pones al brinco. Impides el acceso. ¿Hay crédito fiscal? Ni siquiera se sabe. Pero en ese momento, ¿qué puede hacer la autoridad? Como un premio, como una medida de precio. Un embargo. Y ese embargo no va a quedar firme hasta que siempre y cuando haya un crédito. Entonces, cuando tengan un embargo precautorio, puede ser por poner ejemplos, una medida de apremio. Para ir aclarando una facultad de gestión. ¿Se acuerdan de las facultades de gestión? Es una facultad de gestión. ¿Qué gestiona la facultad en tu contra? Un embargo. Pero aún no, ya lo sé, pero por si las flies, embargo. ¿Qué tal que presupone que te vas a ir de la ciudad? Presume. ¿Quién te indicia de que tú vas a dejar? ¿Qué haría en esto? Un embargo precautorio. Esa es la naturaleza del embargo precautorio. No sé si han visto ustedes que muchas veces cuando llegan en todo el ejecutor nos dice, te voy a practicar un embargo porque me debes. Es un embargo precautorio. Precautorio sería como su nombre lo indica.